Bom dia a todos e a todas. É um prazer falar em nome do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar. Gostaria de agradecer a presença dos que nos acompanham na sessão de hoje, em especial ao professor Rafael Bustos Gisbert, catedrático da Universidade Complutense de Madrid, que nos brindará hoje, certamente, com uma palestra importantíssima sobre o tema qualidade democrática. E eu gostaria, desde logo, de iniciar os trabalhos apresentando o professor Rafael Bustos. Ele é nascido em Madrid, em 1966, catedrático em Direito Constitucional da Universidade Complutense de Madrid, diretor do Instituto Parlamentar, do Instituto de Direito Parlamentar dessa mesma universidade, doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Comunitário e Constitucional da Escola da Magistratura de Barcelona, de julho de 2010 até julho de 2020. Dentre os seus principais interesses de pesquisa estão a liberdade de expressão, corrupção política, responsabilidade ministerial, pluralismo constitucional europeu, diálogos judiciais, proteção dos direitos humanos e independência judicial. O professor tem sido ponto focal para a Espanha do programa HELP, que é Human Rights Educational for Legal Professionals, do Conselho da Europa, desde 2012, e foi certificado como instrutor da HELP. Foi nomeado, obviamente, também especialista em vários grupos de nível A da Universidade da União Europeia. O tema de hoje, qualidade democrática, reflexões constitucionais a partir da teoria da realidade e do desejo, é um livro que o professor analisa os problemas constitucionais da democracia na Espanha, dirigido não apenas aos juristas, mas até pela linguagem bastante simples, um tema extremamente complexo, obviamente direcionado a todos aqueles que têm interesse no funcionamento da forma de governo. A democracia espanhola é definida como uma democracia constitucional, representativa, parlamentar e partidária. Uma democracia, é verdade, está sujeita a fortes críticas, e o professor as tece de maneira bastante exemplar, devido às deficiências, né, no seu funcionamento, principalmente eu poderia destacar, talvez, pela crise econômica e territorial que o país vem atravessando ao longo do tempo. A perspectiva adotada pelo professor Bustos é a falta de qualidade da democracia e a crise do pacto representativo constitucional. Os 5 principais pontos dessa obra eu poderia, de alguma forma, resumir: seriam o sistema eleitoral, a participação política, a responsabilidade do governo, a capacidade de resposta das demandas sociais e a soberania na tomada de decisões. Esses são os elementos adotados pelo professor, desde a perspectiva teórica espanhol, desde aquilo que ela realmente é e daquilo que, obviamente, todos nós desejamos que fora. O livro contém também propostas para a modificação do sistema constitucional, e eu, desde logo, recomendo a leitura. É um livro que foi lançado, salvo o melhor juízo, em 2018 ou 2017 pela Marcial Pons. É um livro de fácil acesso. Bueno, maestro, empecemos ahora algo en castellano, y muchísimas gracias. Es para nosotros un gran honor recibirle hoy en el Instituto Brasileño de Derecho Parlamentario. Quisiera agradecerle en nombre del Instituto la oportunidad de escucharle sobre un tema de tan gran importancia, que es la calidad de la democracia. Hablar de democracia con palabras difíciles y sin la profundidad necesaria, creo yo, es fácil. Es difícil exponer un tema de tan gran complejidad con reflexiones directas en un lenguaje franco y directo, como hiciste muy bien en esta monografía. Por ello, desde el principio, le felicito por la claridad con que nos ofrece sus ideas en este importante texto. Usted dispondrá de 20 minutos para la presentación, y a continuación daremos la oportunidad a algunos de los miembros del instituto para unas preguntas. Y tiene la palabra, maestro. Muchas gracias, muy amable. Muito obrigado, Carlos Enrique. Me temo que hablaré en castellano, en español. Mi portuñolo o brasiñolo no va a llegar para ni siquiera intentar hablar en portugués. Así que comienzo agradeciendo las amabilísimas palabras de Carlos Enrique, y absolutamente merecidas, lo comprobaréis enseguida en cuanto me escuchéis hablar, y mostrar mi satisfacción y mi alegría por la invitación a participar en este encuentro. Y también desde ya ofrecer a Carlos Enrique que colaboremos en el futuro desde el Instituto Brasileiro y el Instituto Español, e incluso en el marco del Instituto Iberoamericano, que
te animo a que os suméis cuando os aparezca. Bueno, Carlos Enrique me pide que os cuente mínimamente el contenido o el desarrollo que realizó en el libro sobre calidad democrática esta cuestión. Y debo comenzar apuntando que soy un jurista, no soy un politólogo, ni tampoco soy un sociólogo. Eso significa que cuando me aproximo a la cuestión de la calidad democrática, lo hago desde la óptica del jurista y en particular del jurista de derecho constitucional, de derecho público, y no desde la óptica de los politólogos que llevan mucho tiempo estudiando esta cuestión. Quizás, por tanto, si entre la audiencia hay politólogos, yo casi les recomendaría que directamente se desconectaran, porque posiblemente para ellos este sería un análisis muy formalista y que no reflejaría bien sus avances y sus planteamientos en la materia. Con esto no solo me estoy colocando una venda antes de que se produzca la herida de las multitud de críticas que podéis hacer a mi exposición, sino también intento explicar que, bueno, pues yo no voy a hablar de rankings, de qué posición debe ocupar una democracia en los análisis que los politólogos hacen de cuándo existe buena calidad democrática o cuándo existe mala calidad democrática. Yo más bien en el libro me centro en qué instituciones jurídicas, qué regulaciones jurídico-constitucionales contribuyen o perjudican en la consecución del objetivo de una buena calidad democrática. Y eso requiere, que es lo que hago en el planteamiento del libro, en el capítulo, acotar mucho cuál es nuestro punto de análisis, qué es lo que os voy a contar. Básicamente, para que exista una buena calidad democrática, sobre todo desde el punto de vista jurídico, debemos abordar 5 grandes aspectos de la regulación jurídico-constitucional, de la participación política democrática. El sistema electoral, primer bloque, la participación ciudadana, segundo bloque, la rendición de cuentas de los gobernantes por sus actos, tercer bloque. Aquí hay un término de muy difícil traducción al castellano, no sé, al portugués, la responsiveness, ¿no? La receptibilidad de los gobernantes frente a las demandas de los ciudadanos. Sería el cuarto bloque. Y el quinto bloque, bajo el término general de soberanía, hace referencia a si las decisiones de una democracia son realmente decisiones de esa democracia o son imposiciones realizadas por poderes que se sitúan fuera del Estado. Estos serían, digamos, los 5 grandes. Yo solo voy a perfilar algunas de las cosas que digo en el libro, porque a menudo, o buena parte del análisis del libro, es sobre la base de la realidad democrática española, y por tanto, y de la realidad jurídica española. Y por tanto está quizás muy apegado para un lector extranjero, para un oyente extranjero, está quizás muy apegado a los concretos problemas que se nos plantean en España y en nuestra regulación. Voy a intentar, por eso, hacer una aproximación un poco más general que pueda serles útiles a ustedes y donde espero ustedes también puedan identificar problemas compartidos, ¿no? que también se puedan existir o plantear en Brasil y en los países
Porque, y esto es importante decirlo desde el principio, los problemas de calidad democrática existen en todas partes. No son un problema solo de democracias poco desarrolladas o habitualmente consideradas con baja calidad democrática, sino que son problemas que se nos plantean por igual en todos los sistemas, sea cual sea nuestro nivel en esos rankings, ¿no? Y además, creo que a menudo son problemas de la misma naturaleza. Y por eso me voy a intentar, digamos, realizar una aproximación un poco más general. Bien, vamos, vamos con el primer bloque. El primer bloque sería la regulación de la decisión electoral. En la regulación de la decisión electoral, para tener una buena calidad democrática, eh, tenemos que a veces conseguir una, no sé si existe la expresión en portugués, seguro que existe, lo que en castellano llamamos la cuadratura del círculo, convertir un círculo en un cuadrado. Tenemos que conseguir simultáneamente representar bien todas las corrientes electorales significativas, todas las corrientes políticas significativas en una determinada sociedad, con un resultado que permita la gobernabilidad del país. Y mucha representación, presencia de muchas corrientes políticas, dificulta la gobernabilidad en la medida en que genera dificultades para crear mayorías capaces de orientar al país. Es cierto que en un sistema presidencial esto es más sencillo, que las posibilidades de gobernabilidad se mantienen, aunque tengamos un parlamento muy dividido. Pero en un sistema parlamentario es básico, como en español, porque si tienes un parlamento dividido, simplemente no tienes un gobierno y por tanto el sistema cae en la ingobernabilidad. Pero incluso en los sistemas presidenciales, creo que la existencia de un parlamento muy dividido dificulta enormemente el que el presidente pueda llevar a cabo su programa legislativo de una manera razonablemente coherente. Eh, Bien, más allá de ese gran objetivo, todo el conjunto del sistema electoral debe conseguir básicamente dos grandes objetivos, o tres grandes objetivos. Uno, que haya un buen equilibrio entre el número de representantes y el número de representados. Esto es, que no se produzcan desequilibrios en el tamaño de las circunscripciones electorales. No puede haber zonas ni sectores sobre o subrepresentados. Segundo elemento, y volveré enseguida sobre él, el sistema electoral tiene que ser, la expresión es muy anglosajona, un campo de juego leal para los contrincantes. Esto es, ha de conferir mismas oportunidades de triunfo a todos los participantes y no beneficiar a unos sobre otros. Tercero, todo el proceso electoral ha de ser transparente y suficientemente garantizado, lo cual exige que haya unas instituciones de garantía del sistema electoral con el suficiente prestigio y autoritas ante la opinión pública, pero también con el absoluto o la absoluta separación y, por tanto, independencia del resto del país. En este punto hay que apuntar ya que los mecanismos de garantía electoral son muy diferentes en los estados según las tradiciones y según la propia experiencia de cada estado. Es obvio que la garantía del proceso electoral
En un país como España, que llega a la democracia en el año 78, no en 1978, no es ni puede ser igual a la garantía del proceso electoral en un país como el Reino Unido, que lleva celebrando elecciones desde 1640, desde 1688. Obviamente, eh, eh, la propia experiencia, las propias tradiciones, pues nos llevan a modelos de garantía del sistema electoral que van a ser muy diferentes. En España, por ejemplo, no existe un tribunal electoral separado del Poder Judicial, pero sí existen mecanismos de garantía del proceso electoral separados del resto del poder, cosa que en el Reino Unido no existe en absoluto. Esto va a depender pues, de las tradiciones, de las propias convenciones constitucionales, de las propias experiencias. Bien, en este punto, a la decisión electoral, voy pasando muy deprisa por los temas, Carlos. Para mí, el elemento clave es que la regulación de las decisiones electorales, el procedimiento electoral, básicamente, viendo tanto sistema como garantía, en una democracia de calidad tienen que ser consensuadas. No puede haber alteraciones del proceso del sistema electoral sin el consenso de todas, y digo todas, las fuerzas políticas significativas. Cualquier cambio en las reglas electorales existentes, que sea unilateral, afectará a la calidad de la democracia. En ocasiones, sin duda, las sociedades están tremendamente polarizadas y conseguir acuerdos es extremadamente difícil. Mi afirmación arriesgada es mejor no tener acuerdo que tener un acuerdo y que tener una imposición de solo una de las partes o una de las zonas del espectro. He de decir, y no cometer el error, que uno de los primeros aspectos que los regímenes iliberales están regulando en Europa, que es la realidad que yo mejor conozco, pero me temo que América es similar, lo primero que hacen los regímenes iliberales es cambiar aspectos del procedimiento del sistema electoral de manera unilateral para conseguir eternizarse, mantenerse. Esto es, alterar las reglas de juego electorales y el campo de juego deja de ser real, no desaparece, no desaparece, siguen siendo democracias, pero se inclina, y se inclina siempre en contra de quienes no gobiernan. Por tanto, calidad democrática, una regulación electoral que genere un campo de juego real, que represente a todos los grupos significativos sin caer en ninguna unidad y sobre todo que sea organizado y consensuado. Segundo elemento de la calidad democrática, ya llevo casi 10 minutos, pero sé que intentaré ir más deprisa. No quiero ir muy deprisa porque soy consciente de que estoy hablando en español y también soy consciente de que tiendo a hablar muy deprisa y entonces al final no me van a entender. Intentaré ir más deprisa. Segundo elemento clave, participación. Una calidad, un sistema tiene calidad democrática si la participación política de los ciudadanos está suficientemente garantizada. Bien, aquí nos encontramos un problema en las sociedades actuales que es extremadamente. Claro, desde el punto de vista jurídico, la participación política está garantizada si tenemos derecho al voto libre, si tenemos garantizadas, además, los derechos de contenido político vinculados a este derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, libertad de reunión,
libertad de manifestación, libertad de asociación, más la aplicación de esos derechos a los partidos. ¿Qué es lo que hemos detectado o qué es lo que han detectado los grandes pensadores? Yo soy un notario de lo que otros han detectado. Pues que en las democracias modernas necesitamos, entre el ciudadano y el poder, necesitamos intermediarios. Intermediarios que sirvan para el adecuado ejercicio de esos derechos. No basta con el reconocimiento formal de los derechos, sino que necesitamos estructuras intermedias que hagan posible que ese ejercicio de los derechos sea real y efectivo. ¿Cuáles son los intermediarios naturales que hemos tenido en la democracia representativa siempre para hacer efectivos los derechos? Los partidos políticos, por una parte, que canalizan el pluralismo a través de estructuras de selección de gobernantes, de selección de candidatos, que permitan el acceso al poder, y los medios de comunicación, que permitan la conversión de la información política, que es una información compleja en cuanto a contenido, en una información comprensible para los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos. Nadie, un ciudadano normal, no entenderá jamás, afortunadamente para él, una ley de presupuestos. No entenderá jamás una legislación compleja en materia penal o en materia procesal. Necesitamos una política pública compleja. ¿Cuáles son los costes? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los problemas? Necesita que esa información técnicamente compleja, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico, sea convertida en algo comprensible. Y esta operación la hacían en los medios de comunicación. Pues bien, esos dos intermediarios naturales están en una profunda crisis. Los partidos, su prestigio, y los medios de comunicación no solo han perdido su prestigio, sino que además han sido sustituidos por otras formas de comunicación mucho más directas, mucho más rápidas, mucho más ágiles, eh, mucho más, no voy a decir plurales, mucho más numerosas, pues con un espectro mucho más amplio de oferta, sin que eso signifique que sean plurales. Pero tanto prescindir de los partidos como prescindir de los medios, lo que hacen es rompernos los intermediarios que permitían conectar de manera racional al gobernante con el gobernado. Es muy fácil, tiene mucho éxito defender la democracia directa. Prescindir de los partidos, porque los partidos son, y bien lo sabemos, un foco permanente de corrupción. Si lo sabemos, somos conscientes de ello. Pero si acudimos directamente al poder ciudadano sin intermediario, nos encontramos con que la posibilidad de que surjan sujetos que, apelando a esa relación directa, tergiversen, manipulen, simplifiquen, en definitiva, empobrezcan lo que tiene que ser un debate democrático de mucho. Cuanto menos intermediarios, menos nivel tenemos de debate público y menos calidad tenemos. Y buena parte, disculpen que justamente no he colgado el teléfono, y buena parte del problema son de los propios partidos y de los propios medios de comunicación. No son inocentes, ¿no? Miren, creo que es fundamental que los partidos y los medios recuperen su
autoritas, no su poder, sino su prestigio en las sociedades modernas. Y yo solo les voy a ofrecer 4 términos, no 4 ideas, sino 4 términos para los partidos. Algo tan sencillo como respeto. Es fundamental que los partidos políticos se respeten mutuamente, se reconozca legitimidad unos a otros. No actúen con la dialéctica amigo, enemigo, traidor, defensor. Eh, Son distintas fórmulas de buscar el bien común. Nos gustan más, nos gustan menos, según la ideología que tengamos, pero no son traidores, no buscan el exterminio del Estado o el exterminio de la sociedad. No son nuestros enemigos, son nuestros contrincantes. Y eh, esto hoy en día sospecho por sus caras de aprobación que en Brasil, pero en España exactamente igual, es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil, entre otras cosas, porque el debate ya no se realiza a través de medios de comunicación que filtran la información, sino que se realiza de manera directa a través de enfrentamientos de una brutalidad exacerbada en las redes sociales. Segundo elemento, segundas dos los medios de comunicación. Miren que bastante sencillas, ¿eh? Partidos políticos, respeto mutuo. Medios de comunicación. Un término jurídicamente tan bonito, tan clásico y tan tradicional. Buena fe. Los medios tienen que transmitir la información con buena fe. No estoy hablando de información que sea verdad en términos absolutos, ni información que sea objetiva. La información objetiva y verdad la exigían los soviéticos. No, en una sociedad libre, con calidad democrática, lo que necesitamos es que los medios y hoy en día las plataformas de comunicación aseguren que los contenidos que se transmiten de buena fe. Y la buena fe no es más que un deber mínimo de comprobación, una mínima lealtad hacia los hechos y una mínima lealtad también hacia la valoración de esos hechos. Con respeto mutuo los partidos, con buena fe en los medios, creo que la calidad democrática mejora ostensiblemente. Siguiente elemento. Hemos dicho proceso electoral o decisión electoral, participación política. Imagínense una participación política en partidos que se respeten y con un discurso público basado en la buena fe. Tercer elemento, de buena rendición de cuentas de los gobernantes. Miren, además uso siempre un ejemplo en el que Brasil está implicado. Siempre digo que cuando tengo que explicar la democracia a mis alumnos de 18 años, imagínense lo que es explicar la democracia a un alumno de 18 años, es simplemente misión imposible. Y yo les uso siempre el mismo ejemplo, que es el de un jugador de fútbol, a quien seguro que ustedes conocen, Jorge Valdano, jugador argentino de fútbol. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. Jorge Valdano es un jugador argentino que siempre ha defendido que los jugadores de fútbol deben ayudar a los árbitros, no engañarles, no, no inducirles a error. En cierta ocasión le entrevista una periodista en la televisión a Jorge Valdano y le pregunta, y le dice, imagínese, final de la Copa del Mundo, Brasil-Argentina, Maracaná, último minuto.
0-0. Señor Valdano, usted que dice que nunca se puede engañar a los árbitros, ¿metería un gol con la mano? Y Valdano, muy digno, es argentino, contesta, por supuesto que no, no lo haría. La periodista le sigue preguntando, ¿y si no le viene al árbitro? De nuevo Valdano, muy digno, dice, por supuesto que no. Y ya la periodista le lleva al extremo y le dice, ¿y si no le viera nadie? ¿Metería el gol con la mano? Y Valdano, derrotado, dice, entonces metería el gol. Eso es la democracia representativa. La democracia representativa no es solo elegir buenos gobernantes, no es solo garantizar que el proceso electoral es limpio. La democracia representativa es asegurarnos de manera permanente de que el público está mirando. ¿No? Y el árbitro también está mirando. Bien, eso es la rendición de cuentas. O sea, los gobernantes no van a hacer barbaridades cuando nos gobiernan, no porque sean buenos y cariñosos. Los gobernantes van a gobernar adecuadamente porque saben que estamos mirando. O sea, accountability británica, vamos a ver. Que estamos mirando, uno, que cumplen las reglas del juego, y dos, que actúan en beneficio de los gobernados. Esto es, el árbitro son los jueces y el público son los ciudadanos. Pues bien, esos dos jugadores tienen que funcionar perfectamente en un sistema con buena calidad democrática. Necesitamos jueces absolutamente independientes, jueces que aseguren que los gobernantes respetan las reglas. Y necesitamos una ciudadanía que siempre esté en condiciones de ver cuándo meten el gol con la mano. Por tanto, la rendición de cuentas lo que necesita es que funcionen perfectamente los mecanismos de responsabilidad jurídica y los mecanismos de responsabilidad. Y por tanto, eso lo que requiere es que fortalezcamos a los árbitros y a los lugares donde los estadios, donde esa responsabilidad se lleva. Necesitamos fortalecer el Estado de Derecho, división de poderes, independencia judicial. Y necesitamos reforzar las sedes transparentes de deliberación, los. De nuevo, resumiendo, fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento del Parlamento como sede de política. Cuarto, ya voy acabando. Cuarto elemento de los 5 que les decía que afectan a la calidad democrática. La receptibilidad frente a las demandas. Bien, aquí hay mucho en lo que se puede trabajar. Pero yo solo quiero destacarles que es la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué les destaco aquí la lucha contra la corrupción y no lo hago en la responsabilidad ni en el proceso electoral? Bien, porque la corrupción, antes que ninguna otra cosa, para mi forma de verlas, el tema es la pura negación de la democracia. Bien, la democracia representativa se basa en que otorgamos el poder de tomar las decisiones públicas a quienes nos representan, que actúan en nuestro nombre y en nuestro interés. La corrupción política es la negación de ese principio, aunque en lugar de actuar en nuestro nombre
y en nuestro interés, lo hacen en nombre y en interés del corrupto. Tomar una decisión corrupta en política es negar la democracia. Por eso la corrupción socava tanto, mina tanto las democracias. Porque el ciudadano, de manera legítima, se siente estafado por el sistema. Porque comprueba con demasiada frecuencia, iba a decir a diario, vamos a dejarlo en con demasiada frecuencia, que las decisiones de sus gobernantes no se toman en función de sus necesidades y aspiraciones, sino en función de las necesidades y aspiraciones de personas y grupos que son particularmente poderosos. Si el ciudadano pierde la fe en la democracia está. La democracia no tiene ningún futuro. Por eso la lucha contra la corrupción no es tanto una lucha por la limpieza de nuestros políticos, es una lucha existencial, porque sin una democracia corrupta no es una democracia, aunque se celebren elecciones que sean justas en contextos jurídicos aceptables. Si hay corrupción y esta se realiza, no hay democracia. Y este es un mensaje que no es tan fácil transmitir. Porque cuando hablamos de corrupción, el discurso siempre es hacia el enriquecimiento de determinadas personas. Esto es grave, pero eso es un problema penal. O sea, el problema democrático es otro. El problema democrático es, mire usted, se haya enriquecido o no se haya enriquecido, esto es irrelevante. Esas personas han traicionado uno de los principios constitucionales más básicos, que es el principio democrático. Si además nos vinculamos a la inmensa mayoría de los casos de corrupción, que tienen que ver con corrupción que se vincula no solo al enriquecimiento de personas, sino a la financiación de partidos y de campañas electorales, pues además generan desniveles en el campo de juego. Porque cuando yo estoy financiando ilegalmente a un partido, lo que estoy haciendo es inclinar el campo de juego a favor de ese partido que disfruta, o ese candidato que disfruta de muchos más recursos que sus candidatos. Por tanto, la lucha contra la corrupción es una lucha que no es solo jurídica, que lo es, sino que también es político-democrática. Hay que llegar a los ciudadanos y hacerles conscientes de que cuando están votando a un político o a un grupo que saben que es corrupto, están negándose a sí mismos. Hay que recuperar una ética pública. Sí, los españoles nunca lo hemos tenido, así que hay que construir una ética pública en donde los ciudadanos, a la hora de tomar decisiones, la corrupción un elemento clave. Porque si existe corrupción, ya no podemos hablar de responsables. Ya no hay, ya se ha roto esa línea que une a las aspiraciones de los ciudadanos con los gobernantes. Y usted, ahora, los gobernantes tomamos decisiones en función de los intereses de nuestros corruptores y de nosotros. Llevo 30 minutos hablando, Carlos Enrique, voy a cabo. Último elemento. En Europa es muy importante, en América es menos importante. El elemento de soberanía. Claro, cuando las decisiones no son tomadas a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel de la federación, sino que son tomadas en instancias internacionales, ¿dónde está la democracia? En un mundo globalizado, las decisiones son cada vez tomadas a nivel más alto, más bien regional
o incluso de instancias universales, pero lógicamente, ¿dónde está el pueblo? Bien, ahí solo apunto, hay que democratizar la globalización. Hay que democratizar los procesos de adopción de decisiones a nivel universal. Obviamente no existe un pueblo universal, ni un pueblo europeo, ni un pueblo americano, entonces lo que tenemos que hacer, la única vía que nos queda es democratizar las decisiones de política exterior, de política internacional que adoptan nuestros gobiernos. Y tenemos que introducir los parámetros de justicia que funcionan a nivel interno, pero que tienen que empezar a funcionar. Mire usted, firmar un tratado de cooperación internacional con un país que respeta los derechos no es lo mismo que firmarlo con un país que no respeta los derechos. Cuando un gobernante, voy a decir con cierta crueldad con respecto a mi propio país o a mi propio entorno geopolítico, cuando un Estado llega a un tratado internacional con un país que reprime de manera brutal a las mujeres, señores míos, no estamos realizando unos valores constitucionales. Las mujeres iraníes son tan mujeres como las españolas o las brasileñas. Si concluye un tratado internacional con un país que tortura a sus disidentes, y usted, mi calidad democrática, y nuestros gobernantes tienen que empezar a pagar esos costes. Carlos, he intentado hacer algo lo más breve posible. Espero no haberos aburrido, espero no haber ido muy deprisa y cualquier pregunta, ahí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, maestro. Qué maravilla que nos ha brindado en el día de hoy con vuestra presentación. De verdad ha sido un honor. Y bueno, empiezo ahora las preguntas. Quizá empecemos por Ana. Tiene la palabra. Hola, muy buenos días a todos y a todos. Hola, Rafa, ¿qué tal? Un gustazo verte Hola, otra Ana. vez. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, Ana? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Fue una de Pues mis pobres torturadas en Salamanca, en mis manos. no, que va. Yo, la verdad es que yo, bueno, a decir para todos y todos que yo tengo un cariño muy especial por Rafa porque es la persona que me trajo a Salamanca y que en definitiva cambió muchísimo mi visión de mundo, más específicamente en el derecho comunitario. Cuando nosotros vamos con nuestros sistemas hacia la Unión Europea y todo, hay que cambiar muchísimas ideas para que estemos más próximos. Y Rafa fue un gran responsable de eso en mi vida. Así que te agradezco públicamente, Rafa, por toda la revolución que causaste en mi pensamiento, porque es algo muy impactante para mí. Pero, ¿cómo tenemos esta tan buena relación, Rafa? Yo seré un poquito atrevida para hacerte algunas preguntas porque tu libro, trae algunas problemáticas muy interesantes y que me parecen que son bastante valiosas si fuéramos a pensar en contextos que no sean el español, pero también quizás dentro del español. Porque como es una visión bastante jurídica de la calidad democrática, y yo tengo mucho más familiaridad con la calidad democrática desde el punto de vista politológico. Por lo tanto, aquí muchos puntos que has hablado me han dejado más curiosa. Eh, yo tengo puntos referente al sistema electoral, por ejemplo. Y cuando tú afirmas que la regulación de reglas electorales tiene que ser un consenso entre las fuerzas,
Yo estoy de acuerdo con esta afirmación, sin embargo, este consenso con todas las fuerzas puede que sea algo bastante, o sea, utópico, porque obviamente quien está en el poder, quien participa del Parlamento, por ejemplo, siempre va a buscar una regulación que les favorezca. Y mucho más en España hay el problema de los partidos extraparlamentarios que no participan de estos arreglos jurídicos. Aquí en Brasil nosotros tenemos una presencia muy fuerte de partidos políticos en el Parlamento. Somos muy fragmentados, lo que ya compromete de por sí nuestra gobernabilidad. Tenemos un problema muy serio de gobernabilidad. Sin embargo, ¿cómo integrar entonces, si estamos hablando de todas las fuerzas, cómo integrar entonces incluso las fuerzas que no logran entrar en el Parlamento? Esta es mi pregunta y obviamente tú toma tu tiempo para contestarla, porque en el contexto español eso me parece bastante problemático, justamente porque hay muchas barreras para que los partidos entren en los parlamentos. Entonces me gustaría escucharte un poquito más. Muchísimas gracias y un gustazo verte. Igualmente, Ana, un placer. Y si no haces una pregunta que sea complicada, no serías tú, sería otra persona. Así que eh, no esperaba menos de ti y eso significa que hicimos bien el trabajo juntos en Salamanca. Así de claro. Muy bien. Bueno, vamos a ver. eh, Tienes toda la razón. Conseguir el acuerdo entre todas las fuerzas políticas resulta utópico, sí, sí. Y al final hacen falta unas reglas previas de juego, sí. En el caso español, las reglas del juego son preconstitucionales. Son eh, todavía bajo la tutela del, del régimen dictatorial. O sea, pero se llegó a un acuerdo entre, bueno, muy informal, y no se han tocado desde entonces. Y aquí es donde voy a decir algo que va a sonar horriblemente conservador, Ana. Tú sabes que yo no era conservador, pero 2 años no solo me han hecho engordar y conseguir tener el pelo blanco, también me están haciendo conservador. Si no podemos llegar al acuerdo, entonces mantengamos las reglas. Porque con esas reglas llegó el gobernante. Por tanto, mal no le ha ido. Y con esas reglas hubo otros gobernantes, luego llegaban otros. Y al final la alternancia es una garantía. Posiblemente no sean las mejores reglas del mundo. Yo voy al sistema español y no son las mejores reglas del mundo. Y de hecho en el libro propongo alteraciones. Pero si no hay acuerdo, mejor quietos. Al final, ¿quién aprueba? Aprueba la mayoría parlamentaria del momento. Y la mayoría parlamentaria del momento no va a aprobar algo que vaya en contra de sus intereses. Por lo tanto, siempre va a aprobar algo que le beneficie o que crea que le va a beneficiar. Bueno, pues si no tiene acuerdo de la minoría, entonces no la dejo. ¿Me explico? Perfectamente. Y estoy bastante de acuerdo porque suele pasar eso en Brasil también, ¿no? Sí, es que es bastante común. O sea, cuando se cambia el sistema electoral, o casualidad, siempre beneficia al partido mayoritario. Bueno, pues estemos quietos. Claro. Bueno, hay un ejemplo. Cuando gana las elecciones François Mitterrand, lo primero que hace es cambiar las circunscripciones electorales porque opinaba que siempre habían beneficiado a la derecha. Y los franceses, no por algo hicieron la revolución hace más de 2 siglos, le llevaron la contraria y obtuvo peores resultados en las elecciones siguientes. Pero hay que ser francés. ¿No? Pues, y, y lo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo en mucho de la definición de las circunscripciones electorales en los estados de los Estados Unidos de Norteamérica es algo verdaderamente preocupante. Ujú. Lo que ha ocurrido en Hungría, lo que ha ocurrido en Polonia, por eso. El siguiente elemento. Ha cambiado mucho, Ana, la composición de partidos en España. Esto que has dicho es absolutamente cierto. Pero, y no me preguntes por qué, posiblemente por el gran desprestigio
que han sufrido los dos partidos mayoritarios en España. Ahora mismo tenemos un Parlamento fuertemente dividido. Ya, el otro día estuvimos en un congreso donde decidimos que no debíamos usar la palabra fragmentado, porque tiene una connotación negativa. Fuertemente dividido y enormemente polarizado. Son los dos factores que nos están generando gravísimos problemas. Y además ha empezado a ocurrir la aparición de partidos con una implantación local de localidades muy pequeñas, de ámbito provincial, que sin embargo, como hacen representación de intereses muy localizados, sí llegan a la representación para acceder al Parlamento, pero con un representante, con dos representantes. En un Parlamento muy dividido, esto está generándonos gravísimos problemas de gobernabilidad. Por eso, dando ya una respuesta más sencilla a tu pregunta, más inmediata, una barrera electoral superior al 3, pero siempre inferior al 5%, funcionan bien. 3 o un 4%. Este es el umbral mínimo, o una mixta, ¿no? Donde te digas, vale, tienes que llegar a un mínimo nacional y a un mínimo en la circunscripción. De maneras que evites sobre representación de intereses locales. Pero un mínimo de representatividad sí hay que conseguir. Nuestro gran problema en España era que teníamos partidos que alcanzaban casi un 5% a nivel nacional y sin embargo no obtenían ninguna representación porque se quedaban fuera del reparto de escaños. Y de eso hay que corregirlo. Pero sí que nos tenemos que mover en esa, yo creo, en esa horquilla. Más arriba del 5 nos va a eliminar a partidos demasiado potentes, más abajo del 3 nos va a meter demasiados partidos. Espero haber contestado ahora. Claro que sí, muchísimas gracias, Rafa. Y me alegra muchísimo de volver a ver. Aunque sea así, ¿verdad? Me tenéis que invitar a Brasil. A ver si os veo. Eso sí es Te vuelvo a cierto, ver eso persona. sí es cierto. No sé qué opinará mi mujer de que me vaya a Brasil, pero vamos, me tenéis que invitar. Esto seguro, maestro. Gracias, Ana, por la pregunta y paso la palabra a Luis Conci, por favor. Buen día, profesor. Un Hola Luis, gusto encantado de oírte saludarte. acá en esta mañana. Yo no puedo hablar un castellano tan limpio como el de Ana, que estuvo en Salamanca, ¿no? Porque tengo aquí un castellanito un poco porteño, pero creo que podemos comunicarnos. Es Vale, espléndido. me encantó tu presentación. Yo creo que el tema es central, ¿no? Yo escribí algunas cosas sobre el tema en un libro que sale en la próxima semana, creo, y me encantaría hacerte una cuestión, ¿no? Porque el tema digamos, de la reducción de la calidad de las democracias es un tema, digamos, que no está ubicado, digamos, en Europa o en América. Yo creo que es un tema que ya transbordó algunas regiones, ¿no? Y nosotros, yo creo, es una impresión, nosotros que estamos en un flanco, digamos, más latino, digamos, ¿no? Utilizamos mucho este concepto de democracia constitucional, ¿no? Yo creo que en la lengua inglesa se utiliza más el concepto de democracia liberal, ¿no? No sé si por la influencia de autores, y creo que en mi opinión, en mi caso, por la influencia de Bobbio y otros autores que fueron construyendo, digamos, algunas ideas. Entonces, digamos, en este mercado de ideas, ¿no? El tema es un tema, digamos, que está en todos lados.
para nosotros, digamos, no solamente en Brasil, pero en la región América Latina, es un tema central, porque si miramos, digamos, los principales índices, ¿no? Internacionales como VDEM, como para nosotros Latino Barómetro, etcétera, etcétera, esta cuestión de la baja calidad no tiene que ver solamente con instituciones, ¿no? Tiene que ver también con el modo como el ciudadano o las personas reciben la democracia. Y ahí tenemos un problema, porque está, digamos, muy divulgada la idea de la erosión democrática, ¿no? Este concepto muy bien trabajado, digamos, por Ginsburg, por Hooke y otros. Pero a veces creo yo, ¿no? Y ahora llego a la pregunta que es, creo yo que tomamos una idea de democracia constitucional muchas veces que se pretende universal, pero, ¿no? Cuando este concepto, digamos, convive con un contexto, ¿no? Un contexto, digamos, de desigualdades, de violencia y otros. A veces, y este es mi opinión, ¿no? A veces creo que este concepto que utilizamos mucho de democracia constitucional es un concepto un poco minimalista. Porque si nosotros comparamos, digamos, niveles, ¿no? De concretización de derechos sociales, digamos, en Europa, con los latinoamericanos, creo yo, ¿no? Que no se puede en nuestra región, América Latina, y yo entiendo perfectamente tu recorte, digamos, en tu investigación está muy claro, o sea, yo estoy transbordando tu investigación, así que te pido perdón, digamos, no quiero ponerte, digamos, mal con eso, pero son ideas. Creo Te yo... comparto. Vale, gracias. Creo yo que este concepto de democracia constitucional para una región como América Latina no nos cabe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una región donde derechos, digamos, esenciales, como decía, derechos, digamos, como la educación, la salud y otros, están tan rebajados, digamos, en términos de calidad, que cómo podemos acercarnos a un concepto. En nuestra región, profesor, perdón, no quiero... No, te estoy entendiendo perfectamente. ¿Cómo podemos, no te... digamos, utilizar el concepto de democracia constitucional como libertad de expresión, libertad de asociación, Estado de Derecho, libertad personal, como decía Bobbio también, si no hay una mínima concretización de derechos sociales? O sea, el tipo que no puede organizarse, que no puede, digamos, estar para votar, o sea, que no tiene idea de cómo funciona el sistema, que no tiene idea de la función de un representante, es un problema muy profundo, digamos, en nuestra región. Por eso la cuestión es, ¿crees vos que este concepto de democracia constitucional que utilizamos es digamos, demasiado minimalista? O sea, porque nosotros, digamos, en los 90 pensamos, hay un centro global, hay un norte, hay un sur, etc. Pero cuando yo voy a España, sé que Andalucía es muy diferente, digamos, del País Vasco, o sea, no solo porque los chistes andaluces son mejores, pero la realidad también social es muy diferente. La cuestión es, a veces, ¿vos no crees también que partimos de un punto, y yo sé que tu investigación es sobre España, por supuesto, que partimos de un punto, pero debemos organizarnos, digamos, a repensar este punto, porque si no, este análisis de la calidad democrática va a ser siempre, digamos, afectado por este punto de partida. O sea, el dogma de la democracia constitucional, creo, ¿no?, que debe ser repensado para que nosotros podamos pensar en la baja calidad de la democracia que tenemos. Son algunas opiniones, no es, por supuesto, yo entendí perfectamente tu presentación, me encantó, ¿no?
Pero quería oír algunas ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Sí, gracias a vos, gracias a Carlos. Y una cosa, profesor, perdón, si quieres venir a Brasil, es un poco diferente. Brasil está de San Pablo para arriba. ¿Dónde está Ana Santana? Es Argentina. Es una provincia argentina, son argentinos, no son Pero yo brasileños. hablo castellano. ¿Y No tú? son, no son ¿Y tú brasileños, son qué? argentinos, perdón. Si quieres venir San Pablo para arriba. bueno, para contestarte, lo primero que voy a hacer es pedir a Carlos que me deje fumar, dado que estoy en casa. ¿Me dejas, Carlos? Como quiere, maestro, porfa. Y conste, ¿Tú? si nota este acento que tenéis, hombre, eso se nota, tío. Ajá. Sí. Porfa. Madre mía, es Eso se porteño. nota. Qué horror. Bueno, a ver, Luis, eh, uno de mis últimos trabajos es que me han nombrado representante español en la Comisión de Venecia, en la Comisión para la Realización de la Democracia a través del Derecho. Ese es su nombre. Y una de las cosas que dice siempre, la Comisión de Venecia lo que hace es establecer estándares en materia de elecciones, Estado de Derecho, de democracia y Estado de Derecho, no solo para Europa, sino también para varios países latinoamericanos que son parte de la Comisión de Venecia. Brasil creo que no, pero México, Chile, Argentina son parte de esa institución. Y una de las cosas que dice siempre la presidenta y la secretaria general, es algo que comparto, es que no se puede buscar un constitucionalismo universalmente válido, sino que tenemos que hacer siempre un derecho constitucional tailor-made, hecho a medida. Lo cual no obsta para que haya principios generales que sí que son de general aplicación. Por lo tanto, entiendo perfectamente tu pregunta y la comparto. No lo considero una crítica, es verdad. Y por eso yo he insistido al principio en que yo trabajaba en España y la perspectiva del trabajo era desde España. Segundo elemento, no puede haber una democracia de calidad si no existe un mínimo de igualdad social. Es fundamental que exista un mínimo de igualdad social. La participación ciudadana tiene que ver, bien, la democracia tiene que ver con la calidad de la deliberación pública y la calidad de la deliberación pública es posible si no existe desigualdad social. Si hay importantes sectores de la población que están excluidos de la posibilidad real por formación, por tiempo, por motivos socioeconómicos de ese proceso de deliberación, no tienes una democracia. ¿Ves? Hasta aquí vamos totalmente. Donde empiezo a tener problemas es cuando de eso extraemos consecuencias críticas a la democracia constitucional liberal. ¿Por qué? Porque la experiencia histórica muestra que la democracia o es constitucional o no es. O es, y voy a dar un paso más, que yo sé que duele, pero como bien sabe Ana, allí donde hay un charco yo me meto, digo las cosas aunque sepa que son impopulares. Democracia directa y derechos de los ciudadanos no funcionan nunca. Sí, en Grecia, claro, sustentados sobre la base de esclavos. Bien. Entonces, como ves, estoy de acuerdo en lo que dices, quizás no estoy tan de acuerdo en que de eso extraigamos, es que como la democracia constitucional no funciona
en sistemas con fuertes desigualdades sociales, entonces lo que tengo es que cambiar la concepción de la democracia. No, ahí es donde disiento. Lo que tengo es que conseguir que esas desigualdades sociales sean corregidas. Es lo que tengo es que conseguir que la democracia funcione hacia la consecución de esa mayor igualdad. Y voy a decir de nuevo algo impopular, que Ana me habrá escuchado y que muchos doctorandos latinoamericanos me han escuchado, e incluso algún colega latinoamericano con escándalo y se enfadan conmigo porque, Rafa, tú que eres un tipo progresista y que crees en la igualdad social, ¿cómo puedes decir estas barbaridades? Bien, nosotros conseguimos la igualdad social, o bien, conseguimos mayor igualdad social que en el hemisferio sur sin garantizar derechos sociales. No fue la constitucionalización de los derechos sociales lo que provocó la mayor igualdad social en Europa. Fue más bien al revés. Fue la mayor igualdad social la que provocó la constitucionalización de los derechos. Claro, que ese es el camino. O sea, yo no puedo reconocer el derecho a la educación si no tengo la capacidad real para generar políticas públicas de educación. Ahora bien, si yo genero políticas públicas de educación, voy a provocar mayor igualdad social. ¿Y cuándo genero políticas públicas de educación? Cuando tengo una sociedad democrática que lo pide. No sé si me explico. O sea, a lo mejor es en la democracia en la que tenemos que profundizar para provocar esos cambios sociales. Y no cambiar la democracia para adaptarla. Porque claro, la experiencia histórica me echa para atrás. O sea, yo leo cosas de democracia más radical y digo, sí, qué bonito fue el terror en la época de Robespierre. Era la forma de democracia radical. Y ahora voy a decir otra cosa que es desagradable. Y a la última ya digo más cosas desagradables. La Constitución, los derechos, son un límite al poder, a cualquier tipo de poder, lo cual incluye el poder democrático. Y eso es algo. Y cuando desaparecen los límites al poder, siempre se abusa. Aunque sea una mayoría democrática muy fuerte, siempre hay una minoría. Entonces, como ves, comparto el 80% de tu discurso. El 20% ahí, no acabo de verlo. Entiendo que el argumento no es un argumento absurdo, que es un argumento que está absolutamente bien construido, que los académicos y los pensadores, desde luego, lo han trabajado con gran nivel, pero al final me sigo quedando en la Constitución liberal. Quizás porque vivo de ella y oye, no me gustaría tener que cambiar de trabajo. Espera haber contestado eso. Gracias, maestro, seguro. Y Juan, con su permiso, me gustaría dirigir la pregunta que hará Juliana Alice. Por favor. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto compartir este momento con todas y todos ustedes. Doctor Bustos, es un placer conocerte y aprender de ti. Yo tengo 3 preguntas, pero creo que están conectadas y entonces podemos platicar un poquito más acerca de estos temas que estoy pensando a partir de su explicación. Primero me gustaría escuchar un poquito más sobre lo que piensas acerca de las diferencias y limitaciones de la democracia representativa y democracia participativa. Y después de esto, sobre los partidos políticos, ya hablaste de manera muy interesante acerca de lo que piensas
de los partidos políticos, pero me gustaría entender un poquito más sobre lo que piensas sobre la importancia de los partidos políticos para las democracias, y creo que esta segunda respuesta dependerá un poco de la primera también. Aún así, cuando sugiere reformar los partidos políticos, ¿cómo sucedería esto? ¿No? Podríamos pensar en posibilidades de normas o reglas en los partidos políticos en el ámbito o relacionado con la temática de género. Me refiero a las mujeres y a los espacios a las mujeres en estas instituciones, ¿no? Y tercero, vi que ayer hubo una gran manifestación en Madrid en la que protestaban en defensa del sistema de salud público, ¿no? Y cómo eso se relaciona con el tema de la calidad democrática propuesta por usted. Creo que sería esto. Agradezco muchísimo. Sigo aprendiendo y escuchando. Gracias. Muchas gracias, Julián. A ver, democracia participativa, derechos, democracia representativa. Bueno, miren, yo aquí voy a intentar contestar a sus dos primeras preguntas refiriéndome a los clásicos. Y los clásicos para mí son franceses, en la medida, ¿no? Rousseau. A Rousseau se le ha acusado en determinados sectores de ser el padre del autoritarismo. Bueno, a veces es sorprendente, pero se le acusaba de ser autoritarismo por el carácter supremo y incomprensible de la idea de que la voluntad general carece de límites, que quien actúa con la voluntad general actúa con lo que ocurre es que hay que leer a Rousseau y hay que leerle con mucha calma. Y Rousseau decía que había que diferenciar claramente en la voluntad de todos de la voluntad general. La voluntad de todos es la mera agregación de intereses particulares, mientras que la voluntad general es la agregación de los intereses de cada uno, elemento, la deliberación pública, una vez eliminados los intereses personales. Para lo cual, decía Rousseau, porque esa parte la olvidaban, ¿no? Los pensadores posteriores, para lo cual era esencial que los ciudadanos fueran educados como ciudadanos. Por eso una de las grandes preocupaciones de Rousseau fue la educación. El Emilio, ¿no?, de Rousseau se explica a partir de esa idea del ciudadano que es capaz de eliminar sus intereses particulares en la consecución de los intereses colectivos. Pues bien, eso es lo que me pasa con la democracia. Tengo ciudadanos educados para hacer eso. Tengo la capacidad real de transmitir a los ciudadanos todas las implicaciones de las decisiones colectivas que están adoptando, o no la tengo. Si la tuviera sería maravilloso, pero sinceramente creo que no la tengo. Pero a mí, yo vivía en Cataluña, como ha dicho Carlos, entre 2010 y 2020, en pleno proceso de independencia de Cataluña, donde se decía hay que votar si Cataluña es independiente o no es independiente. Recuerdo a un profesor italiano, a Toniati, el profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Trento, diciendo en uno de esos debates en la universidad, diciendo, ¿independencia para qué? ¿A qué forma de gobierno van a hacer ustedes? ¿Sistema presidencial de tipo brasileiro? ¿Un sistema presidencial de tipo italiano? ¿Un sistema presidencial de tipo francés? Pues no tiene nada que ver unos con otros. ¿Cómo van a nombrar ustedes a los jueces? ¿Cuál va a ser el estatus del castellano?
Y justo entonces se produce el Brexit. Los ingleses de verdad sabían lo que estaban votando cuando votaron salir de la Unión Europea. Si tuvieran que votarlo ahora, sabiendo todas las consecuencias, votarían lo mismo. Estaban en condiciones de saberlo. Mire, uno de los eslóganes del Brexit era: estamos hartos de los expertos, porque no les entendían. Y además, como todos ellos eran favorables a la integración europea, porque económica, social, culturalmente era beneficioso, entonces los partidarios del Brexit, parte de su campaña era: estamos hartos de los expertos. Claro, claro, claro. Cuando se discute la independencia en Cataluña, en ningún momento se dijo cuál va a ser el estatus del español en la vida pública catalana. Nunca se dijo eso. ¿Por qué? Porque entre los partidarios de la independencia había grupos muy significativos que querían el catalán en exclusiva en la vida pública. Y grupos muy significativos, también partidarios de la independencia, que sin embargo eran castellano parlantes. Tomas la decisión sin saber si tú vas a poder hablar con la administración en tu propio idioma. Es, la democracia participativa me parece muy bien, sobre todo en aquellos niveles en los cuales los ciudadanos sí son capaces de manejar y entender cuáles son las implicaciones de sus decisiones. Sintomático. ¿Dónde funciona bien la democracia directa? En países con una fuerte descentralización vertical y en el nivel local. Claro, claro. Porque decidir quién es el sheriff de mi condado es mucho mejor hacerlo en el nivel más cercano al ciudadano que, que decidirlo en el nivel federal, claro. Pero decidir quién sea el ministro de Interior federal, por Dios, que no lo hagan los ciudadanos. Me explico, porque tendría un pistolero, probablemente. No sé si me entiende. Entonces, sí hay que generar dinámicas de participación mucho más ágiles, mucha mayor participación ciudadana, claro que sí, pero con mucho cuidado. Y esto nos lleva a los partidos. Claro, los partidos, ¿quiénes eran los jacobinos? Y rápidamente alguien me dice: no, pero el grupo de Robespierre, Democracia Radical. No, los jacobinos eran un pequeño grupo de diputados que procedían de la Bretaña y que hicieron el viaje juntos por la inseguridad de los caminos franceses y empezaron a reunirse en un pequeño local de la calle San Jacobo, cerca de Versalles, y luego en un monasterio vinculado a San Jacobo, y que como procedían de la Bretaña tenían la misma visión del mundo. Igual que los girondinos procedían de la Gironda, de la zona de Burdeos. Y esto lo describirá James Madison en la Constituyente Americana como el mal necesario. Los partidos son un espanto, estamos de acuerdo. Yo comparto la opinión de la inmensa mayoría de mis conciudadanos, pero son inevitables. Son un mal necesario. Y frente a ese mal necesario podemos optar por la primera decisión, la ley Le Chapelier de 1791, la prohibición absoluta. Y eso no impidió que existieran. Con los partidos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haces con una bestia a la cual no puedes eliminar? Intentar domar. Efectivamente, los partidos hay que domarles. Y von Trippel diferenciaba las fases de
la regulación legal de los partidos, desde la prohibición de la ley de Chapelier hasta la indiferencia, la incorporación y finalmente la constitución. Y en la constitucionalización ya se han introducido. Mire usted, un partido hoy debería tener un funcionamiento democrático. Un partido, y tendríamos que ver qué significa tener un funcionamiento democrático. Un partido debería, en España se supone que tiene un funcionamiento democrático. Un partido debería reconocer derechos a sus afiliados. Muy singularmente debería reconocer los derechos de participación política. Libertad de expresión dentro del partido, libertad de reunión, libertad de asociación. Un partido, y usted lo ha apuntado, debería reconocer los derechos vinculados a la no discriminación, en particular en materia de género. Claro. Podemos regularlos. Otro problema es que a los partidos no les va a gustar. Y como son ellos los que lo regulan, hay una batalla que dar ahí. Pero ahí te digo exactamente lo mismo que le he dicho a Luis. La batalla tiene que ser una batalla democrática. Y tiene que tener que ver con el comportamiento electoral de nuestros ciudadanos, premiando a los partidos más democráticos y castigando a los que no lo son. Premiando a los partidos que respetan la igualdad de género y castigando a los que no la respetan. Pero a veces ocurre, al menos en España, exactamente lo contrario. Los electores castigan a los partidos que tienen más pluralismo interno porque consideran que son unos impresentables que no son capaces de ponerse de acuerdo. Bien, hay que seguir regulando los partidos, hay que mejorar. Para mí, fundamental, esencial, financiación. La financiación de los partidos. La madre de todas las corrupciones. Hay que regular. Quizás en las 4 fases de Fuente, que era prohibición, indiferencia, legalización, incorporación, quizás haya que dar un paso más, que sea democratizar e introducir la idea de democracia de verdad en ese mal necesario. Y cuidado, democracia no son primarias. ¿No? Las primarias eligen a Donald Trump. ¿No? Bueno, esa identificación, como todas las herramientas constitucionales y democráticas, hay que manejarla con ellos. Respecto a la manifestación de Madrid, claro, visto desde los ojos de un latinoamericano, quizás se nos induzca un poco a error. Si habéis tenido la oportunidad de viajar a España y de ver cómo es la sanidad pública en España, claro, cualquier comparación con América Latina es odiosa. En cuanto a funcionamiento, en cuanto a prestaciones, en cuanto a rapidez, en cuanto a calidad. El debate ahora mismo es un debate de sostenibilidad. ¿Y hasta dónde tiene que llegar la salud pública? ¿Cuántos recursos hay que introducir en la salud pública para que sea sostenible en sociedades que cada vez tienen más bienestar y a la vez cada vez tienen más costes relacionados con la salud, como consecuencia de los avances tecnológicos y de la mejora en las expectativas de vida de los ciudadanos? Yo recuerdo una conversación con el gestor de un gerente de un hospital. No hablábamos exactamente de derechos, sino de dilemas éticos. Y él me decía, Rafa, nuestro problema hoy es si dedicamos 500.000 euros a extender la vida a una persona de 80 años que tiene una enfermedad incurable. O si invertimos esos 500.000 euros en otras cosas. Ese es el debate hoy en día. Todos queremos tratamientos contra el cáncer carísimos.
pero no se puede pagar. Los ciudadanos no pueden sostener un sistema de salud que te satisfaga esas condiciones. Entonces, el debate en España está en cuál es el nivel de salud pública al que queremos llegar. Pero la idea de sanidad pública no está en discusión. El nivel de prestaciones sí. La idea de que hay un núcleo irreductible de prestaciones en materia de sanidad es ni siquiera en Madrid, donde ciertamente la gobernante, la presidenta de la Comunidad de Todos, digamos, una adalid del liberalismo ultranza en España. Creo que he contestado tus 3 preguntas. Espero. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ustedes. Gracias, maestro. Creo que ha llegado el tiempo. Quizá una última pregunta sería posible. Sí, por mi parte sí. Yo no he comido aún, ya comeré. Está. Sí, hombre, perdona, de verdad. No, los horarios españoles comemos entre las 2 y las 6 de la tarde. Qué bien. Bueno, Juan, tenéis la última pregunta, por favor. Hola, buenos días a todos. Primero que todo quería agradecerle la magnífica exposición. Me ha parecido de una gran claridad conceptual. Soy colombiano, pero vivo en Perú y obviamente muchos de los temas que ha tratado usted hoy aplican no solamente para España o Brasil, sino para la mayoría de los países de la región. Quería hacer una pregunta breve sobre el tema de los partidos y es esta. ¿No será que quizás el problema es que los partidos quieren conservar un monopolio sobre la agenda pública y sobre las decisiones públicas que es inviable en el contexto de las democracias contemporáneas? Vamos a ver, un partido siempre va a quererlo controlar todo, por definición. Hay algo que a mí es importante que recordemos siempre. El constitucionalismo liberal, Luis, uso todo el tiempo ese término porque es el que me gusta, te lo tomo prestado. El constitucionalismo liberal está construido sobre la base de la desconfianza hacia los gobernantes. Y la desconfianza hacia los gobernantes incluye hacia la desconfianza hacia ese mal necesario que son los partidos. Entonces, los partidos siempre van a querer controlar, siempre, Juan. Pero si usted sustituye partido por movimiento, también va a ocurrir. Y el sustituto, el único sustituto hasta ahora del partido ha sido o bien el salvamiento. Hay 2 sustitutos: el salvador de la patria que prescinde de los partidos, y ese es un dictador, o el partido único. Y es tan opresivo como el dictador. Así que mi respuesta es la misma. O sea, el problema es cuando encima esos partidos actúan como actúan. Y con ello rompen la propia legitimidad del sistema. Claro. Cuando, no quiero que en esto que me malinterpretéis, la crisis de la democracia, particularmente a partir de 2010, es una crisis resultado del mal comportamiento de los partidos políticos en la inmensa mayoría de las democracias. Son los principales responsables, ¿no? No penséis que yo estoy defendiendo a los partidos, pero también entiendo que son inevitables, por tanto hay que buscar mecanismos a través de los cuales consigamos que los partidos hagan lo que nosotros, no que hagan lo que nosotros queremos que hagan, sino que los partidos no hagan aquello que para nosotros es inaceptable. Y esa es una guerra que tenemos que dar y que tenemos que seguir peleando. Pero prescindir de los partidos, Juan, es echar a nuestros representantes en las garras desde los narcotraficantes hasta los grupos de presión
hasta los puros dictadores. Comentaba un constitucionalista peruano. El funcionamiento de los curules reservados para líderes indígenas. En menos de 2 años habían sido capturados o bien por grupos de presión o bien por partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque carecen de los recursos económicos, humanos y de formación para poder desarrollar la tarea representativa. El mal necesario sigue ahí. James Madison era un pensador de primer orden, me temo. Espero haber dado respuesta. Entiendo que no es una respuesta satisfactoria, porque pues es un tema que seguramente daría para un debate de 2 horas per se. Lo que ocurre es que cuando yo oigo a la gente a alguien dar respuestas claras que van a solucionar el asunto, detrás hay un dictador en potencia. Sí, lo que creo es que, digamos, las alternativas, coincido con usted, no son viables. O sea, yo creo que no hay forma de reemplazar la democracia representativa y que muchos debates de democracia participativa, etcétera, lo que hacen es eludir el problema de cómo mejorar la calidad de la democracia representativa, creyendo que es posible reemplazarla. Ahí coincidimos. Y obviamente yo, digamos, mi tema de trabajo, estoy haciendo un doctorado, mi tema de trabajo es corrupción en el financiamiento político. Así que justamente creo que creo que en eso coincidimos, lo que hay que mejorar son los mecanismos para permitir que los representantes realmente representen a los ciudadanos y no intereses sesgados. Me encantó esa parte de su presentación sobre el tema de corrupción y cómo la corrupción no, digamos, no es simplemente un problema penal de enriquecimiento, sino un daño total al sistema de representación política. Así lo sostengo yo en mi tesis, hablando de que la corrupción del financiamiento político lo que daña es el ejercicio de la soberanía popular, la pervierte totalmente. Efectivamente, así es. Gracias, profesor. Me encantó su presentación. Gracias, Juan. Y bueno, maestro, me gustaría saludarle una vez más y darle las gracias por su tiempo, su amabilidad, sus palabras. Creo que nos han aportado muchísimo en el día de hoy y bueno, seguro que volveremos a vernos y ojalá aquí en Brasil o en Madrid, lo que sea más, lo que venga primero. Oye, Carlos, lo que sí, si te parece, voy a intentar meterte en la lista de distribución de actividades del Instituto de Derecho Parlamentario, Vale, que normalmente se hacen por la tarde, para que tú se la transmitas a todos tus estudiantes y colaboradores allí por si quieren alguna vez asistir, porque siempre lo transmitimos online. Maestro, la verdad es que Lita me ha añadido ya porque soy discípulo de Javier y sigo pues transmitiendo a nuestro instituto todas las actividades del departamento. Pues darle la máxima publicidad para que vuestros estudiantes también se beneficien de nuestra locura intelectual. Muchas gracias, maestro. Que sigamos compartiendo esta locura para el desarrollo del derecho constitucional y de nuestro país. Ojalá. En mi caso, porque además vivo de ello y si no, no pagaría las facturas. Bueno, maestro, muchas gracias. Agradezco a todos los invitados. Muito obrigado a todos pela audiência e até uma próxima. Um abraço a todos. Gracias, maestro. Muito obrigado. Ana, nos vemos. Nos vemos, Rafa. Que yo hable con Miguel para que nos encontremos en mayo en Madrid. Habla con él. ¿Vienes por aquí? Sí, en mayo. Pues sí. Venga, pues lo vemos. Ok, perfecto. Pues ahí nos vemos. Por supuesto. Pues ahí nos encontramos. Un besazo. Un beso, Ana. Cuídate. Chao. Carlos, espero que estés contento con cómo ha salido todo. Hasta luego.